precursor alrededor de ella, había dicho que para explicar el cuerpo negro, la radiación del cuerpo negro, había que considerar que los átomos tenían niveles de energía, que eran como osciladores armónicos con ciertos niveles, y que cuando se pasaba de una energía a otra se emitía radiación electromagnética en una cantidad h nu. Entonces acá tenemos justamente expresada lo que Planck había dicho. Nosotros estamos viendo el átomo de Bohr, pero Bohr tomó las ideas de Planck. Eso es una muestra, digamos, de que ya había en el ambiente una idea de que esta idea de la cuantización era correcta. Entonces Bohr tomó las ideas de Planck. Dijo, en el átomo también pasa eso. Hay niveles y la emisión de un fotón se produce en la transición de un nivel a otro. Y además, ya Einstein había introducido la idea de que esa emisión de radiación electromagnética se producía a través de la emisión de una única partícula, una partícula de luz llamada fotón. Bueno, en la época de Einstein el nombre de fotón no existía. Al fotón, si ustedes buscan por ahí en la internet, van a encontrar que fue bautizada bastante más adelante la partícula. Einstein directamente, cuando explicó el efecto fotoeléctrico, le llamaba cuánto de energía, quantum, o cantidad mínima, cantidad básica de energía. Pero no, y dijo que se comportaba, digamos, como un único paquete que salía, era un grano de emisión, que se comportaba como una partícula. Bueno, entonces tenemos las ideas de Planck, las ideas de Einstein. Bohr tomó eso. Entonces dijo, planteó sus famosos 3 postulados atómicos, que están por acá en amarillo. El primer postulado introdujo un concepto además nuevo. Dijo que los estados esos de los que hablaba Planck son estados ligados, donde no se emite radiación electromagnética y por lo tanto son estados estacionarios. Son estados que permanecen sin cambio por la sencilla razón de que al no emitir radiación electromagnética no evolucionan, no caen a nada. No emiten, no se liberan de energía y por lo tanto, si conservan su energía, son estados que permanecen. Entonces introdujo Bohr, para explicar la estructura del átomo y particularmente la del hidrógeno, introdujo un primer postulado que dice que los átomos tienen estados ligados con sus electrones girando alrededor de ellos, sin emisión de ningún tipo de radiación electromagnética. Su segundo postulado fue tomar las ideas de Planck y Einstein y decir que en las transiciones entre esos estados que él postulaba que existían estacionarios, se producía la emisión o absorción de un fotón de radiación electromagnética, de un cuanto de energía. Y finalmente, para el caso del hidrógeno, planteó que los estados estacionarios esos tenían que cumplir una condición de cuantización. A ver, yo hago una distinción entre cuantizado y cuantificado, desde el punto de vista del modo en que uno habla. Cuantificadas son todas las cosas en la física. En general, todas las magnitudes son cuantitativas porque terminan expresándose en cantidades que se pueden medir, por lo tanto se le asignan números. Entonces todo es cuantitativo, pero hay algunas variables que pueden tomar valores sobre el continuo de los números reales y hay otras cantidades que a veces son discretas en la teoría cuántica, es decir, toman valores asociados con los números naturales. A ese tipo de cantidades discretas le vamos a decir que están cuantizadas. Utilizando el término de Einstein del quantum, que en latín viene a significar cantidad mínima, la cuantización significa que hay una cantidad que es granular, podríamos decir así. De hecho, hoy en día sabemos que debido a la estructura atómica, la materia es granular. Está cuantizada. Por ejemplo, la carga eléctrica está cuantizada. Nadie ha encontrado jamás una partícula, por ejemplo, que tenga
1/10 de la carga del electrón. Sí hay unas partículas que tienen 1/3 y 2/3 de la carga del electrón, que son los quarks. Pero cuando las partículas son partículas libres, la carga mínima posible es la de la carga del electrón. No hay otro. Se pueden tener 2 veces la carga del electrón, 3 veces la carga del electrón, pero nadie ha encontrado 0,87 veces la carga del electrón, ni lo encontrará, porque la carga eléctrica es una cantidad cuantizada en la física, además de cuantificada, pues tiene un valor numérico, por supuesto. Bueno, les decía entonces, el tercer postulado de Bohr dice que las órbitas permitidas en el átomo de hidrógeno son aquellas que tienen el impulso angular cuantizado en cantidades h barra, donde h barra o h cortada es h dividido en 2pi. Es la constante de Planck dividida en 2pi. Introduciendo este postulado adicional y tomando el modelo de Rutherford con órbitas circulares, Bohr consigue encontrar cuáles son las órbitas permitidas, acá están dibujadas, y se ve que las órbitas permitidas tienen radios que van como el cuadrado del número natural, y las correspondientes energías, sabiendo los radios uno calcula las energías en función de ese número cuántico, salen como inversamente proporcionales al cuadrado del número cuántico. Entonces la energía más baja corresponde a menos 13,6 electronvolt. Por supuesto, para arrancar el electrón y llevarlo a tener energía cero total, o sea, sacarlo desde el estado n igual a 1, que es el de más bajo, y llevarlo hasta cero. Llevarlo hasta cero, ¿qué significa? Energía potencial cero. Energía total cero. Eso significa haberlo llevado al infinito, donde la energía potencial vale cero, porque, acuérdense, las energías electrostáticas, que es la fuerza que hay acá, varían como 1 sobre R. Entonces, si me voy al infinito con R, es 1 sobre infinito, que es 0. Entonces, la energía potencial vale 0 y además está quieta en el infinito. Tomar el electrón del átomo de hidrógeno y separarlo del protón infinitamente, dejando quietas las dos partículas, es lo que se llama hacer la ionización. Es el umbral de ionización. Si aparte de eso le doy un poco más de energía que eso, obviamente las dos partículas se estarán moviendo. Les habrá quedado un remanente de energía cinética. Pero la energía umbral para ionizar el hidrógeno es la que lleva desde el estado más bajo, fundamental, hasta la energía cero, en este grafiquito que tenemos acá, que corresponde a un número cuántico infinito, a n infinito. El valor de ese segmento, que es el valor de la energía de ionización, vale 13,6 electronvolt. O sea, está en el orden de los electronvolt. Si ustedes más o menos estiman un fotón, qué energía tiene que tener para hacer esa ionización, van a ver que es un fotón que es ultravioleta. Es un fotón que es de los más energéticos de la serie Lyman, que es la serie ultravioleta del espectro del hidrógeno. La serie visible del hidrógeno es la que corresponde a pasos al nivel 2. Cuando uno tiene átomos de hidrógeno excitados, por ejemplo térmicamente, y están en el estado 3, 4, 5, y se produce la caída de esos estados al estado 2, de n igual a 2, la energía que se emite ahí, que es del orden de 1 electronvolt, más o menos, esa energía, eso corresponde al espectro visible. En particular, la línea más intensa, que es la que va de 3 a 2, en el espectro del visible del hidrógeno, se conoce con el nombre de línea H alfa. Es de un color rojizo, y es la que se observa, les contaba yo a ustedes, en uno de los telescopios que tenemos allá en el Leoncito. Observamos la cromósfera solar en la línea de H alfa. Entonces las imágenes que obtenemos son imágenes de la emisión H alfa del hidrógeno que hay en el Sol. Bueno, esto entonces es lo que obtuvo Bohr. Ahora, si ustedes miran estas condiciones
condición de cuantización que pone Bohr acá, la pueden reescribir de una manera simple. A ver, L, este L que está acá, es el impulso angular, digamos, del electrón. Supongamos, o sea, que la masa del protón en este primer modelo que uno hace acá es prácticamente infinita, no se está considerando el movimiento del protón. Acuérdense que después habíamos corregido estos cálculos considerando que el protón tiene masa finita, y entonces habíamos llegado a obtener las mismas fórmulas, pero en lugar de aparecer la masa del electrón, aparecía la masa reducida, que acuérdense que era el producto de las dos masas, masa del electrón por masa del protón dividido la suma de las dos masas. Pero por un momentito olvidémonos de eso, consideremos que el protón es como si tuviera masa infinita. Entonces esta condición de cuantización, acá aparece solo el impulso angular del electrón, y sabemos que es el impulso angular, teniendo en cuenta que en este modelo de órbitas circulares el vector de velocidad y el vector de posición son perpendiculares uno al otro. El impulso angular se escribe como masa por velocidad, o sea, impulso lineal, por R, que es el brazo de palanca, si quieren ver así, del momento. Acuérdense ustedes que los momentos de los vectores, si yo tengo un vector cualquiera, llámenle F, un vector de fuerza, el momento, que se suele llamar torque, es R vectorial F. Si los vectores están a 90 grados, entonces el módulo del torque es directamente D por F, o R por F, el módulo del vector de posición por el módulo de la fuerza. Bueno, acá pasa lo mismo. Entonces, como son perpendiculares los vectores, el modelo de Rutherford, entonces este L lo pueden escribir como M por B, que es P por R, M por B por R. Y al otro lado tienen un número entero de veces H barra, y H barra es H sobre 2pi. El 2pi lo pueden pasar multiplicando al otro lado, y tienen 2pi por radio. Acuérdense que tenía un radio, que es la longitud de la circunferencia. Bueno, tengan eso presente porque hoy quiero hablarles del planteo de la antigua teoría cuántica. Vamos a ir más para abajo, donde está ese tema. La antigua teoría cuántica, acá está dicho eso, ¿ven? Acá tienen esa misma formulita de cuantización, la tienen escrita acá. Tienen R por P, el 2pi acá abajo lo pasan al otro lado, 2pi por radio por P, igual a n veces H. Ahora H es la constante de Planck, ya no cortada, es H. La longitud de la circunferencia se puede escribir como la integral sobre toda la circunferencia del elemento de arco diferencial de S, y como la cantidad de movimiento P en estas órbitas circulares, el módulo del impulso lineal permanece constante. Acuérdense que son movimientos circulares uniformes. Entonces el módulo de la velocidad, aunque la velocidad va cambiando, su módulo no. Entonces puede entrar en la integral, y en el modelo de Bohr se cumple entonces que la integral de P por el diferencial de arco es N por H. El diferencial de arco es la coordenada lineal sobre la circunferencia, que corresponde a esta cantidad de movimiento lineal P. Entonces, dos físicos decidieron hacer una generalización de la teoría de Bohr, porque, a ver, la teoría de Bohr, muy bonita, pero está aplicada solamente al átomo de hidrógeno. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con eso cuando se aplica a un solo sistema? Es como decir, por ejemplo, tengo las ecuaciones de la mecánica newtoniana y solamente se las puedo aplicar a la bicicleta. Hice unas ecuaciones que valen para la bicicleta, no se las puedo aplicar a la moto, no se las puedo aplicar al automóvil, no se las puedo aplicar a un vagón de ferrocarril, a una pelota en una cancha. Es una teoría muy pobre. Entonces había que tratar de elaborar una teoría cuántica que fuera más general realmente. Bueno, Wilson e Ishihara, en forma independiente uno de otro, Ishihara, un físico japonés, Wilson no sé dónde era, pero seguro inglés o norteamericano,
era válida también en todo sistema físico ligado, donde hubiera una coordenada que se repitiera en el tiempo, como por ejemplo en este caso la coordenada del arco. El arco se repite en cada vuelta completa, tiene una repetición, es un movimiento de tipo periódico. Entonces propusieron que para cualquier coordenada Q, se le llama así en general en física, se le suele llamar Q a las coordenadas generalizadas, y las coordenadas, todas coordenadas suele tener asociado un impulso. Ya más abajo les voy a hacer una aclaración al respecto. Por ejemplo, las coordenadas lineales tienen asociado el impulso lineal. Las coordenadas angulares, cuando uno tiene un giro de un cuerpo, suelen tener asociados un impulso angular. Entonces, cada coordenada suele tener asociado un impulso. Esta misma ecuación que ustedes tienen acá, podrían haberla ustedes escrito sacando la R, o sea, no considerando la R, dejándola, si quieren, fuera de la integral, porque acuérdense que el radio de la órbita es constante en cada órbita, y poner que la integral de 2pi es la integral del ángulo sobre toda la vuelta completa. Acuérdense que 2pi es 360 grados. Entonces, esto lo podrían haber puesto también como la integral de diferencial de θ, el diferencial de ángulo recorrido sobre la órbita. Y en ese caso, ¿qué les hubiera quedado? R por P. Pero R por P es el impulso angular. Entonces, esta misma ecuación la podrían haber escrito: integral cerrada de L diferencial de θ igual a NH. Es decir, a la coordenada lineal S le corresponde el impulso lineal P. Si la coordenada es angular θ, le corresponde el impulso angular L. En fin, resulta que en la física y en la mecánica, a cualquier coordenada que uno le asigne a un sistema físico, siempre va a poder encontrar un impulso, una cantidad de movimiento asociado. Si me permiten, antes de seguir con eso, voy a esta nota que está acá. Esta nota que está acá está agregada porque ustedes ya no tienen, como en otras épocas, teníamos un profesorado de 5 años, entonces se les dictaba mecánica analítica. Bueno, en la mecánica analítica, que es una forma de la mecánica que inventó un señor llamado Joseph Louis Lagrange, un matemático nacido en Italia pero radicado en Francia, que encontró que para los sistemas físicos puede definirse una función de sus coordenadas y de sus velocidades, siendo las coordenadas cualquier tipo de cosa que ustedes pueden imaginar. No tiene por qué ser una coordenada lineal necesariamente. Normalmente ustedes recuerdan las coordenadas X, Y y Z, o a veces recuerdan las coordenadas polares, θ, R y φ. Pero uno puede definir otro tipo de coordenadas. Puede definir, por ejemplo, coordenadas que sean áreas. O incluso, miren lo que les voy a decir. Por ejemplo, en un movimiento en un campo de gravedad uniforme, la energía potencial es m por g por h, m por g por altura, pero la altura la pueden poner como x, es la coordenada de altura, m por g por x. Entonces pueden utilizar como coordenada en ese sistema la energía potencial. Es decir, se pueden elegir, hay veces por ejemplo que pueden elegir como coordenada un área, y hay sistemas a veces muy complicados que tienen más de una partícula, que tienen 2, 3, 10 partículas, y para cada uno de ellos se puede definir un sistema de coordenadas que pueden ser arbitrarias. O sea, ustedes pueden elegir para una partícula el ángulo que forma con tal recta, para otra pueden elegir como coordenada la distancia a tal otra cosa, para otra el área que barre su vector de posición. Pueden elegir diferentes tipos de coordenadas, y aún así ustedes pueden definir una función que se puede calcular, y mediante esa función a cada coordenada arbitraria que hayan elegido le pueden asignar un impulso.
que se calcula como la derivada parcial de esa función respecto de la velocidad generalizada correspondiente. O sea, ustedes toman la función y la derivan respecto de la variable q punto que tienen ahí, que es la velocidad generalizada, y obtienen lo que se llama el impulso o cantidad de movimiento generalizado. Bueno, sabiendo eso, que a cada coordenada q, uno puede definirle siempre una cantidad de movimiento asociada, Wilson e Ishiguara dijeron, mirando la expresión esta de la teoría de Bohr, dijeron que en cualquier sistema donde haya una variable que es periódica y que se repite, se tiene que cumplir una condición de cuantización similar a esa. Entonces, por ejemplo, si hay un sistema que tiene dos coordenadas que se repiten en el tiempo, que son periódicas, pues habrán dos condiciones de cuantización. Por ejemplo, un caso claro de eso es el caso de las órbitas elípticas. A ver, en el caso de las órbitas circulares de Bohr, la única variable que cambia es el ángulo, pero no cambia la distancia radial. Ahora, en una órbita elíptica, como ocurre con los planetas, cuando recorren órbitas elípticas, hay dos variables que son periódicas. Por un lado, la distancia radial, porque el planeta se mueve entre el apogeo y el perigeo. O sea, en la elipse hay una distancia mayor al Sol en un momento y una distancia menor al Sol en otro, y después el proceso se repite. Y también el ángulo tita. El ángulo tita se vuelve a repetir en cada vuelta. Entonces hay dos variables en ese movimiento ligado que se están repitiendo. Entonces lo que dijeron Wilson e Ishiguara es que para cada una de esas cantidades hay una condición de cuantización como esta, y van a aparecer dos números cuánticos en ese caso. Bueno, y si hay otras cantidades que se repiten también, pues aparecerán 2, 3, 4 números de condiciones de cuantización que fueran necesarias. Bueno, de esa manera se quedó establecida lo que se llama la antigua teoría cuántica. O sea, Bohr fue el iniciador y se planteó esto. Ahora, esta teoría se intentó ser aplicada al átomo de helio y daba algunos resultados, a ver, apenas razonables, porque en realidad eran malos los resultados que se obtenían. Y para átomos más complicados directamente no funcionó. O sea, era realmente una teoría que no funcionaba. Sin embargo, se sospechaba que podía tener alguna cosa correcta, digamos, porque en el caso del hidrógeno andaba re bien, y en otros casos daba resultados razonables, como les voy a mostrar ahora una aplicación de esa fórmula al caso del oscilador armónico. En general, para una sola cantidad que era cuantizada, la teoría andaba decentemente, pero en cuantito uno iba a sistemas más complejos, empezaba a fallar. Esta es la vieja teoría cuántica, y para poder superar esos problemas fue que se hizo la teoría cuántica que conocemos actualmente. Se llegó a determinar una teoría diferente. ¿Cuál es la dificultad que tiene realmente la teoría cuántica antigua? Miren, la dificultad que tiene es que es una teoría esencialmente clásica, a la cual se le agregan estas condiciones de cuantización a presión, sin ninguna justificación. O sea, la antigua teoría cuántica lo que hacía era, decía, los sistemas se comportan con las leyes de la física clásica, los electrones tienen órbitas circulares alrededor del protón, o eventualmente órbitas elípticas, pero eso sale forzado, porque es simplemente órbitas clásicas a los cuales se le agregan condiciones de cuantización que, bueno, andaban, pero la pregunta es ¿de dónde sale? ¿De dónde sale por qué ocurre esto? Esa era la pregunta. ¿Por qué en el mundo macroscópico estas cosas no se observan y sin embargo en el mundo atómico a los movimientos clásicos hay que agregarles estas condiciones que están acá? Bueno, muy bien. Acá pueden leer todo, en fin, cosas adicionales que yo he agregado sobre sobre cómo funcionaba todo esto. Bueno,
oscilador armónico unidimensional. Ustedes saben que la energía potencial del oscilador armónico es, acá la tienen escrita, U de X, un medio de K por X cuadrado. Si ustedes calculan la derivada respecto de X de U, de esta función, les va a quedar K por X, y si le cambian el signo, es la fuerza de la ley de Hooke, la fuerza recuperadora elástica de un sistema masa-resorte. La frecuencia de oscilación de ese resorte es la raíz cuadrada de la constante elástica, dividida en la masa del resorte. En este caso, para la condición esta de cuantización de esta número 16 que tienen acá, para este caso particular se escribe como está escrito acá. Ahora la variable acá Q es la variable de posición X. La cantidad de movimiento asociada con X es la cantidad de movimiento lineal, que es M por X punto, o sea, masa por velocidad. Entonces la integral de la antigua teoría cuántica es la integral de esta cantidad P por el diferencial de X, en este caso Q es X, a lo largo de un periodo completo, de una ida y una vuelta del oscilador armónico. Bueno, acá está escrito explícitamente. En la ida, mientras el oscilador va entre menos A y más A, empieza larga desde menos A. Abajo hay un dibujito que muestra la curva de energía potencial y muestra la amplitud, ¿no es cierto? Para una cierta energía, acá están los dos puntos de retorno del movimiento, son menos A y más A, que es la amplitud del oscilador. Entonces, mientras va entre menos A y más A, la cantidad de movimiento está dirigida hacia la derecha, entonces la cantidad de movimiento directamente es positiva, se integra sobre el diferencial de X. Después hay que agregarle la vuelta, cuando va entre más A y menos A, pero en ese caso la cantidad de movimiento es negativa, porque va para el otro lado. Bueno, y eso igualado a NH. Bueno, acá abajo ustedes ven cómo continúa el cálculo. Sacan el signo menos adelante, el signo menos lo sacan de adentro de la segunda integral y la sacan afuera, pero como los límites de integración van entre menos y más el primera integral y más y menos la segunda integral, entonces se invierte de nuevo el signo y se suman dos. Si yo invierto los límites de integración, le cambio el signo a la integral y me queda dos veces esta integral. Bueno, ¿y cuánto vale dos veces la integral de P? ¿Cuánto vale P de X? Bueno, P de X sale de la conservación de la energía, acá está escrito arriba. La energía total es cinética más potencial, es P cuadrado sobre 2M más K sobre 2X cuadrado. De acá despejo que el módulo de P de X, en función de X, es la energía total, bueno, sale esto que está acá. Bueno, entonces la condición de cuantización termina escrita de esta manera que está acá, donde uno tiene la energía total que aparece acá. Bueno, la energía total tiene que ver, acá también se ve, por ejemplo, en los puntos estos de retorno, donde la partícula se detiene. Acuérdense que la partícula está oscilando acá entre los dos, entre menos A y más A. Cuando se llega a la amplitud A, la partícula se detiene, entonces no hay energía cinética, la energía total es toda potencial. Entonces un medio de K, ahí el X vale A, un medio de K por A cuadrado. Entonces acá abajo lo que he hecho ha sido poner la energía total en función de A cuadrado para terminar exponiendo la integral esta como A cuadrado menos X cuadrado. Para hacer la integral esta, la manera más fácil es hacer el cambio de variable, pasar de X a un seno de tita. ¿Por qué? Porque X cuadrado les va a dar un seno cuadrado, y entonces 1 menos seno cuadrado es coseno cuadrado. O sea, les va a quedar más fácil hacer la integral. Acá está hecha la integral. Y cuando terminan de hacer la integral, les obtienen A cuadrado en función del número n que estaba a la derecha, el número de cuantización. Pero A cuadrado tiene que ver con la energía, entonces les sale la energía. ¿Y qué les queda? N por H nu, que es lo mismo que había propuesto Planck. Es decir, la antigua teoría cuántica
cuántica explicaba los niveles de energía de Planck. Sin embargo, hoy en día sabemos con la nueva teoría cuántica, con la que se usa realmente, con la que es correcta, sabemos que esta fórmula de la vieja teoría cuántica, al igual que la fórmula que planteó Planck, tiene un pequeño error. Le falta un término, un medio de h nu. El asunto es que cuando uno le agrega eso y hace las cuentas que hizo Planck para calcular el espectro de radiación del cuerpo negro, se llega al mismo resultado. O sea, el corrimiento de la energía en la cantidad un medio de h nu no afecta las cuentas de Planck. Entonces, en cierto modo podríamos decir, Planck tocó la flauta por casualidad. Puede ser. Eso es muy corriente y muy común en la ciencia. Se llama, lo pueden buscar en la internet. Pueden buscar la palabra serendipity, como sereno, serendipity, dipity. Se llama serendipitismo, que es cuando un científico se topa con algo por casualidad o resuelve algo por casualidad. Le había pasado también a Rutherford cuando dedujo su fórmula de dispersión usando la mecánica clásica. Acuérdense que usó las órbitas elípticas, ese calculito de la sección eficaz de diferencial hecha por Rutherford. Llegó al mismo resultado que se llega después con la teoría cuántica. Y en realidad la dispersión es una dispersión cuántica. En el nivel microscópico, las cuentas que hizo Rutherford no son correctas. Sin embargo, le dio el mismo resultado. Bueno, en ciencia esto suele pasar, y no hay que asustarse porque eso no le quita mérito a los investigadores, porque para poderse encontrar con resultados como estos es necesario estar en la frontera, estar en la trinchera también, dispuesto a pelearla, y entonces, bueno, por ahí se llegaban a estos resultados que cuando se comparaban con los resultados del laboratorio se veía que habían cosas correctas, indicaban que había cosas adecuadas, pero claramente son resultados que no son totalmente satisfactorios y que hoy en día hemos aprendido cómo corregir haciendo una teoría nueva que es bastante diferente de esto, porque los conceptos clásicos hay que dejarlos de lado y tomar conceptos que son bastante distintos, pero después van a ver ustedes que muchos de estos resultados se recuperan. Bueno, acá termina este apunte. Yo les mandé ya, espero que los tengan ahí, un mail con los apuntes nuevos, los que siguen a estos. Yo voy a dejar de presentar esto y antes de pasar a otra cosa, quisiera preguntarlos si tienen cosas que quieran preguntar sobre esto. A ver, mientras no lean los apuntes cuidadosamente, probablemente no les surjan dudas. Seguramente han entendido lo que les he dicho, pero no se sabe si uno realmente está entendiendo hasta que cuidadosamente se pone a ver a leer los apuntes y eventualmente la resolución del problema. Es ahí cuando uno realmente empieza a advertir que hay alguna cosa que no la terminó de comprender. Pero bueno, si en este momento tienen alguna cosa que quieran preguntarme, antes que sigamos con el siguiente apunte, con todo gusto. Silencio. Por ahora no, profe. Por ahora no. Bueno, muy bien. A ver, vamos a ir cerrando y quiero abrir el número 9, que es este que está acá. Bien. Lo vamos a aumentar para que Vanessa no me rete. Gracias, profe, gracias. No, tenés razón, Vanessa, si no queda muy chiquitito, no es fácil verlo. Incluso vamos a ver si lo aumentamos a 120. Total. Creo que entra a la página acá. Bueno, ahí está. Vamos a entrar a ver un tema donde
que empezar a usar cosas de la teoría de ondas que ustedes ya han visto o que deben haber rendido, por lo menos cursado con Oscar. Ustedes han visto las que se llaman las ondas clásicas, las ondas que obedecen a esa ecuación, como la que vimos cuando estuvimos viendo la parte de electromagnetismo a principio del año, la ecuación derivada segunda del campo respecto de la posición dos veces, menos 1 sobre la velocidad de fase al cuadrado por la derivada segunda respecto al tiempo dos veces, igual a 0. Esa es la ecuación de ondas. Es la ecuación a la que obedece, por ejemplo, una manguera, cuando uno analiza la oscilación de una manguera y las fuerzas, digamos, que actúan sobre un pedacito de manguera. Entonces uno ve, digamos, que cuando hace todo el calculito de las fuerzas aplicadas, encuentra que uno puede propagar una onda en una manguera, que es tomar una manguera larga, empezar a hacer oscilar uno de sus extremos, y ese movimiento se va transmitiendo a las partes contiguas de la manguera, y al cabo de un rato toda la manguera entera está vigoreando. Bueno, la ecuación de esa es la ecuación de ondas clásicas, la que ustedes han esencialmente visto como ecuación de ondas. Saben que las soluciones de esa ecuación se llaman ondas, entre las cuales hay unas ondas especiales, que son las que se llaman ondas armónicas. A ver, una onda puede tener cualquier forma, con tal de que sea una función de la posición menos la velocidad de fase multiplicada por el tiempo. Esa forma se propaga sin cambio y se mueve, como si fuera, por ejemplo, una onda que fuera un triangulito. Ustedes lo pueden hacer desplazar y se va a mover como un triangulito. Ahora, existe cierto tipo de ondas que son especiales, que se llaman las ondas armónicas, que son las que van con el seno, hay una constante por x menos la velocidad de fase por t, o si quieren, seno de k por x menos omega t. Las ondas armónicas son importantes porque cualquier otra forma de onda se puede imaginar como suma de interferencia de las ondas armónicas. Si yo tomo muchas ondas armónicas, puedo hacer lo que se llama el análisis de Fourier y obtener cualquier forma que a mí se me antoje. Entonces, estas ondas son especiales en el sentido de que tienen una frecuencia y una longitud de onda que son características. Ustedes ya saben, qué es lo que es la frecuencia, qué es la longitud de onda de una onda de estas, son muy importantes las ondas armónicas. De hecho, las ondas electromagnéticas armónicas tienen ciertas frecuencias y ciertas longitudes de onda. Ustedes saben que existe lo que se llama el espectro electromagnético, que muestra que desde las ondas de radio hasta los rayos gamma, pasando por la luz visible, el ultravioleta, el infrarrojo, todos esos fenómenos son debidos a ondas electromagnéticas en las que va variando la frecuencia o la longitud de onda. Eso se llama el espectro electromagnético. Bueno, acordémonos entonces que Einstein, cuando plantea la hipótesis de los fotones para explicar el efecto fotoeléctrico, lo que dijo fue que estos cuantos de energía eran cantidades, eran granitos, como partículas que tenían una energía que era la energía que Planck decía que era la diferencia entre dos niveles de los osciladores armónicos. Entonces la energía de cada fotoncito de eso era h por nu, donde nu era la frecuencia de la onda electromagnética que uno estuviera teniendo, y su cantidad de movimiento era h sobre la longitud de onda, lambda. O si quieren, pueden poner lambda como la inversa de la frecuencia, entonces le queda que es lambda es h nu sobre c,
se cumple que la energía es C por P. Entonces, si ponen lambda, lo ponen como C. Donde dice lambda ponen C. Y el nu que va abajo lo mandan arriba, queda H nu. Entonces, eso es la energía. Entonces, P es la energía sobre C, o si quieren, la energía C por P. Y acuérdense que la energía es la masa relativista del fotón por C cuadrado. No tiene masa en reposo el fotón, pero sí tiene una masa relativista porque tiene una energía. Toda energía tiene una masa. Entonces la energía mc cuadrado, muy bien. Todo muy bien. ¿Qué pasó? Que andaban todos perdidos con este asunto de la teoría cuántica, nadie sabía bien cómo tomar el problema cómo explicar todos estos problemas que la teoría cuántica vieja no podía explicar. En esa época un señor llamado, acá está, Víctor, lo dice acá arriba, Luis Víctor de Broglie. Faltaría incluso un D, ¿por qué? Porque de Broglie era noble, entonces era príncipe de Broglie, un príncipe francés, seguramente de alguna familia aristocrática de la Francia de principios del siglo XX, con todavía cierto abolengo. Era de Broglie, comenzó a estudiar en París, en Francia, en la Sorbona, empezó a estudiar historia. Imagino yo que en las familias nobles de esa época el estudio de la historia sería una cosa particularmente importante, digamos, socialmente. Entonces, bueno, pero de Broglie descubre, estando en la universidad, que la historia no era para él. Y entrando en las clases de física, descubre que la física le interesa más. Entonces estudió física y finalmente le llegó el momento cuando se tenía que recibir de hacer hizo su licenciatura, quiso hacer un doctorado en física, y entonces en el año 1924, en su tesis doctoral, de Broglie propuso lo siguiente, propuso que así como el campo electromagnético, las ondas electromagnéticas, tenían asociadas una partícula, según decía Einstein, llamada fotón, bueno, él dijo, debe ser que también las partículas de la materia, por reciprocidad, tienen ondas asociadas. Y le dio en llamar ondas de materia, o les llamaba, de Broglie le llamaba que a esos campos le llamaban campos guía. Es decir, lo que estaba diciendo de Broglie es lo siguiente: los campos electromagnéticos tienen partículas asociadas que son los fotones. Entonces, las partículas de la materia deben tener también campos asociados. El protón debe tener un campo protónico, el electrón debe tener un campo electrónico, etc. ¿Y qué propuso como relación entre las partículas de materia y las ondas de materia? Bueno, propuso las mismas relaciones que Einstein. Dijo, a ver, hay alguien que quiere entrar, discúlpenme un momentito. Le hago entrar a Elizabeth Cortés. Hola, Elizabeth. Bueno, sigo presentando. Hola, profe, ¿cómo anda? Bien, bien, gracias. Sigo presentándola. A ver, estaba diciendo, tomó las mismas relaciones de Einstein, pero para las partículas, o sea, dijo, fíjense que son las mismas fórmulas de Einstein escritas de otra manera, nada más. O sea, en vez de decir E igual a H nu acá pone nu igual a H sobre E. Dijo, si tengo una partícula que tiene una energía total E, su campo de materia asociado tiene una frecuencia nu, es una onda armónica con frecuencia nu que es E sobre H. Y la longitud de onda es H sobre la cantidad de movimiento, P. Entonces, dadas unas partículas con cierta energía y cierta cantidad de movimiento, como tienen todas las partículas, les corresponden ciertas ondas armónicas de frecuencia nu y longitud de onda lambda que se pueden calcular mediante esta fórmula. Lo mismo que Einstein había hecho en un sentido, de Broglie lo propone en el sentido contrario. Obviamente, como son ondas materiales, ahora la relación entre energía y cantidad de movimiento
movimiento ya no es C por P, como en el caso de los fotones, porque las partículas materiales tienen masa en reposo. Entonces, ¿qué relación tomó? Pues la de Einstein, la de la teoría de la relatividad, tomó que la energía se escribe como la raíz cuadrada de C cuadrado P cuadrado más M0 cuadrado, o sea, la cuarta. La energía es la energía total relativista, M0 C cuadrado sobre 1 menos V cuadrado. No me vayan a confundir velocidad, tal vez haberle puesto una U yo acá. Velocidad con frecuencia, porque se escriben a veces muy parecidas entre las letras itálicas y las letras griegas nu. Nu es frecuencia. Y acá abajo V, esta es una V. Bueno, y la cantidad de movimiento, creo que no se van a confundir creo que es autoevidente qué es lo que es acá velocidad y qué es lo que es frecuencia. Bueno, la cantidad de movimiento también la relativista, lo cual a Einstein le satisfizo muchísimo porque estaba utilizando sus propias ideas, invirtiéndolas y además estaba utilizando la relatividad, la fórmula relativista. De hecho, cuando le pidieron opinión a Einstein sobre esta tesis doctoral, porque esta tesis doctoral pareció muy loca, porque de Broglie no tenía ningún tipo de dato experimental para proponer esto. Él simplemente lo postuló como una posibilidad teórica de que ocurriera esto. Cuando le pidieron opinión a Einstein, porque la tesis doctoral de Broglie fue mandado por las autoridades universitarias antes que aprobara una tesis tan alocada como parecía ser esta, de decir que las partículas materiales son objetos ondulatorios, tienen ondas asociadas. Antes que largar una tesis aprobada de esa manera, que hubiera sido una vergüenza académica, digamos, si resultaba que era una locura, se lo mandaron a grandes científicos, y entre otros se lo mandaron a Einstein. Cuando Einstein leyó esto, dijo: yo creo que esto es correcto y creo que de Broglie ha conseguido levantar la punta del velo que cubre el misterio cuántico. Efectivamente así fue. De hecho, las cosas que vamos a ver de ahora en adelante corresponden a aspectos de la teoría cuántica que hoy en día se usan exactamente como de Broglie las planteó. Bueno, yo creo que ustedes recordarán cuando vieron cuando vimos las ondas allá con las ondas electromagnéticas en los apuntes del principio de año, habíamos visto que hay una relación entre omega, o sea, la frecuencia angular, y la frecuencia nu. Acuérdense que omega es 2pi frecuencia. Y acuérdense que K, el número de onda, es 2pi sobre lambda. Esas son relaciones de la teoría de ondas que imagino que ustedes la tienen clara. Que omega, que es lo que se llama frecuencia angular o frecuencia eikonal, el nombre que tienen cuando se usa en ondas. Omega es 2pi veces la frecuencia común, que es la inversa del periodo, y K, el número de onda, es la inversa de la longitud de onda por 2pi, es 2pi sobre lambda. Recordando eso, ustedes recordarán que en la teoría electromagnética, las ondas electromagnéticas, se cumple que omega es igual a C por K. O, escrito de otra manera, es lo mismo que decir que lambda por nu es igual a C. O sea que lambda sobre el período es igual a C. Ese es lo mismo. Omega igual a C por K. Bueno, la relación entonces entre omega, entre nu y es lo mismo que esto que está escrito acá, que dice que E igual a C por P. Porque si reemplazan donde dice P, reemplazan H sobre lambda, y donde dice E, reemplazan H sobre nu, les va a quedar que para las ondas electromagnéticas, lambda por nu igual a C. Bueno, eso se escribe diciendo que omega igual a C por K. Esa relación se llama relación de dispersión. En este caso, la relación de dispersión cambia. Si ustedes ahora toman el P que está acá, ¿sí?
y lo escriben como m por b, donde m es la masa relativista total. Si hacen el reemplazo, el mismo reemplazo que acabo de hacer acá arriba, van a ver que la relación de dispersión acá cambia. Eso significa entonces que la ecuación de ondas a la que obedecen estas ondas no es la misma que la ecuación de ondas clásica de la cual dedujimos las ondas electromagnéticas. Es una ecuación de onda diferente. Bueno, vamos a ver que esa ecuación, vamos a ver qué forma toma esa ecuación. Una de las formas que toma esa ecuación es la ecuación que se llama de Schrödinger. ¿Qué viene ahora? Bueno, acá justamente está hecha el cálculo ese. Las relaciones de de Broglie, esta que tenemos acá, nu igual a E sobre H, donde E es esto, y lambda igual a H sobre P, también se pueden escribir así, como E igual a H barra por omega. A ver, acuérdense, omega es 2pi frecuencia, y H barra es H sobre 2pi. Tachan el 2pi arriba y abajo, le queda que E igual a H nu. Entonces esto es lo mismo que E igual a H nu, E igual a H barra omega. Y que P es H sobre lambda. Si ustedes le multiplican y dividen por 2pi, acuérdense que lambda sobre 2pi es K, al revés, 2pi sobre lambda es K, y que H sobre 2pi es H barra. Y le va a quedar esto otro que tienen acá. Entonces las dos relaciones que tienen arriba, las relaciones que se llaman de Broglie, que son estas, las 1A y B, esta 1, esas dos relaciones están reescritas acá de esta manera. Y la relación entre E y P es esta que tienen acá. Entonces ustedes pueden escribir que omega, que es E sobre H barra, escriben E con la fórmula relativista, meten el H barra adentro, ponen que ponen que P es H barra K, acá sacan el C, hay un C que lo sacan afuera. Bueno, miren esta cuenta, revísenla cuidadosamente, y de acá van a ver que la relación de dispersión es esta que está escrita acá. Le sale que el omega de K, la función omega de K, que se llama relación de dispersión, que para las ondas electromagnéticas es omega igual a C por K. Acá aparece una raíz cuadrada donde aparece esta cantidad Kc. Esta Kc está relacionada con la vieja cosa que habíamos visto en Compton, está relacionada con la inversa de la longitud de onda de Compton. Kc vendría a ser el número de onda de Compton. Es 2pi sobre la longitud de onda de Compton. La misma longitud que aparecía en la teoría de la dispersión de Compton aparece acá con su inversa, que es el número de onda de Compton. Obviamente, fíjense lo que es Kc. Kc es m0, la masa en reposo, por la velocidad de la luz sobre h barra, para una partícula. Masa en reposo, por ejemplo, del electrón. Cuando tenemos fotones, la masa en reposo vale 0. Entonces Kc vale 0. Y la raíz cuadrada de K cuadrado queda acá. Entonces sale de nuevo que omega igual a C por K. Es decir, esta fórmula que está acá vale para las partículas materiales y también para el fotón. Es decir, queda incluido el fotón dentro de esta teoría. Es un caso más, es una partícula que tiene asociado un campo, el campo electromagnético. Toda partícula tiene asociado un campo, donde las ondas correspondientes de ese campo están relacionadas con la cantidad de movimiento y la energía de las partículas. Acá están escritas las formas que tienen esas ondas. Estas ondas se conocen con el nombre de ondas de de Broglie. Bueno, se plantea un problema. Bueno, acá ustedes van a leer, digamos, por ejemplo, hay cuestiones que tienen que ver con las cosas que vimos en relatividad, con los cuadrivectores. Acuérdense que existía un cuadrivector de impulso que tenía una parte espacial que era P y una parte temporal que era la energía.
energía, y por supuesto, como ahora P y E están relacionados con K y omega, entonces a estas ondas, a cualquier onda de estas, en el espacio-tiempo se le puede asignar un cuadrivector de onda, como está escrito acá, y entonces las relaciones de Broglie no son otra cosa que la proporcionalidad entre la cantidad el cuadrivector de cantidad de movimiento y el cuadrivector de onda. Y la constante de proporcionalidad es h barra, la constante de Planck dividiendo pi. Bueno, esta teoría de que existen estas ondas fue sin base experimental, pero cuando se planteó esto, la gente empezó a buscar estas ondas. Y poco tiempo después, unos años después, esto es 1924, en 1926, Davison y Germer, y también Thomson, Davison y Germer lo hicieron por reflexión en redes cristalinas y Thomson por transmisión en redes cristalinas. ¿Qué es lo que pasa? Que para los electrones, si uno hace la cuenta con estas cantidades que están acá, para los electrones, las longitudes de onda asociadas con su energía son bastante pequeñitas. ¿Y por qué hace falta tener altas energías para los electrones? Por una cuestión muy simple, los electrones tienen carga eléctrica. Al tener carga eléctrica, interaccionan con las otras cargas eléctricas de la materia. Los átomos también tienen carga eléctrica. Entonces, es difícil tener haces electrónicos que se comporten como que sin interaccionar con las cargas eléctricas de la materia. Para lograr eso, lo que hay que hacer es que las energías de interacción de los electrones que uno puede lanzar en un haz sobre la materia tiene que ser mucho más grande que la energía de interacción del electrón con la materia. Entonces, para eso tiene que tener una energía cinética muy alta. Por lo menos tiene que estar en el orden, esa energía cinética en el orden de los kiloelectronvolt, por lo menos. Estamos hablando de 10 kiloelectronvolt para arriba. Si es posible, 30 kiloelectronvolt, 50 kiloelectronvolt. Son energías cinéticas grandes, comparadas con las energías de interacción de los electrones adentro de la materia. De otra manera, por ejemplo, no se podría tener transmisión de electrones a través de una lámina metálica. Si los electrones entraran muy despacito, quedarían atrapados adentro de la lámina metálica. Tiene que ser un haz que tenga mucha velocidad, mucha energía cinética. Pero a esas energías cinéticas tan altas, si ustedes miran las fórmulas de Broglie, si la cantidad de movimiento es muy grande, la longitud de onda es muy corta. Entonces, para poder difractar y observar fenómenos ondulatorios, hace falta tener redes de difracción de muy cortita distancia. Y eso solamente se puede tener con redes cristalinas. Bueno, esos experimentos lo hicieron Davison y Germer haciendo difracción por reflexión en superficies cristalinas, y Thomson lo hizo por transmisión en redes cristalinas. Y ahí quedó verificado que efectivamente los haces electrónicos, cuando yo tengo un haz de electrones acelerado, o sea, rápido, como les digo, energías del orden de los 10 kiloelectronvolt para arriba, se hacen incidir sobre una red cristalina, aparecen patrones de difracción absolutamente análogos a los que aparecen cuando uno manda rayos X, que es radiación electromagnética, a difractarse en esas redes cristalinas. Entonces, la teoría de Broglie encontró comprobación experimental unos pocos años después. Bueno, el problema que se planteaba ahora es el problema de que, ¿cómo es la materia? O sea, ¿qué hay en la materia? Hay ondas, hay partículas, ¿cómo son esas ondas? ¿Cómo están vinculadas esas ondas con las partículas? O sea, es que cada partícula tiene además una onda que la acompaña, que es distinta de ella. ¿Cómo es la relación que hay entre ondas y partículas? Bueno, yo acá he hecho un dibujito de lo que pasa
pasa con las ondas de Broglie cuando se las hace pasar a través de un agujerito y producen los fenómenos de difracción. A ver, cuando un agujerito es relativamente grande, acá tiene una onda plana de Broglie. He tratado de mostrar frentes de onda que están separados por una longitud de onda. Cuando el ancho de la abertura es mucho más grande que la longitud de onda, a ver, es como si fuera una ventana. Esta es luz del sol que tiene una longitud de onda visible del orden de los 500 nanómetros, por decir, o sea, no llega a un micrón, y estamos en una ventana que tiene 1 metro de ancho. Entonces, ¿qué hace la luz? Propaga, digamos, como se ve acá. O sea, se forma la luz de la ventana, llega a la pared del fondo, hay sombra en las otras partes, digamos, esta es la forma que toma que toma la propagación de la luz. Esto correspondería a una situación, digamos así, de óptica geométrica, simplemente. Uno toma rayos que pasan directamente hasta el fondo, y en la zona donde está cubierta la pared, donde no hay ventana, los rayos se detienen, son absorbidos. Bueno, ¿qué pasa si yo empiezo a achicar el tamaño de la abertura? Bueno, comienzan a haber efectos de difracción que aparecen primero en los bordes. Acá he tratado de mostrar más o menos cómo aparece. Finalmente, cuando uno tiene una abertura que es prácticamente del orden de la longitud de onda, el efecto de difracción que aparece es completo, entonces aparece el espectro de difracción. Ustedes lo recordarán, esto hicieron con Ocar, deben haber hecho difracción por una ranura. Creo que al final de este apunte, si no me equivoco, tengo un pequeño resumen para que no tengan necesidad de estar ustedes recordando y buscando en otro lado, un pequeño resumen de los elementos más importantes de difracción por una ranura. Cuando finalmente el agujerito es muy pequeñito, entonces cuando es menor que la longitud de onda todavía, entonces la difracción es muy completa y el pico central se abre mucho, o sea, no hay un primer mínimo ni se ve el primer mínimo, sino que prácticamente se produce una iluminación casi uniforme de la pantalla. De hecho, si ustedes tuvieran otro agujerito más abajo, entonces las dos distribuciones uniformes desaparecerían y aparecería el patrón de interferencia. Cuando se da esta situación con dos agujeritos, aparece el patrón de interferencia. En cambio acá hay una sola, a la izquierda, hay una sola ranura con un ancho comparable a la longitud de onda, entonces aparece el patrón de difracción. Bueno, ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo se conforma el patrón? Vamos a ver si encuentro... Bueno, miren, acá tienen el patrón de difracción. Acá tienen dos ranuritas, perdón, el patrón de interferencia. A ver, está implícita la difracción, porque tiene que haber difracción grande para que las ondas que salen de cada una de las aberturas se transformen en frentes de onda esférico. Salen en toda dirección. La difracción es la que se encarga de mandar en todas direcciones acá la onda que entra. Entra como una onda plana y acá en este punto, en este agujerito A, se transforma en una onda esférica. Y aparece sobre la pantalla una iluminación prácticamente uniforme. Si encierro esa abertura y abro la de abajo, pasa lo mismo. Y si abro las dos, aparece el famoso patrón de interferencia. Pero lo que les quería mostrar, a ver si voy más abajo. Déjenme a ver si está acá o si tengo que ir a otro lado para mostrarles cómo es la cosa. No sé si está acá lo que le quería mostrar, anticipándome a cosas que van a ver después. Bueno, miren, acá tengo en la parte final de ese que dice apéndice 3, dice interferencia y difracción de onda. Acá tengo el experimento de Young, recordado cómo es, cómo se obtienen los máximos y los mínimos. Tiene el patrón de difracción de una ranura única. Y finalmente están las formulitas del patrón de difracción combinado con interferencia, que produce esta forma más complicada, que ustedes recordarán que habían
unos dibujos de unas flechitas que iban enroscándose unas con otras, cada vez de diferente tamaño, qué sé yo, bueno. Estas son cosas que han visto ustedes en teoría de onda, yo se las he dejado acá porque se usan todas esas cosas en los problemas de las ondas de de Broglie. Acuérdense que las ondas de Broglie son ondas, entonces pueden aplicarle todo lo que han visto ustedes de onda. Es más, vamos a ver que las ondas de Broglie hasta se pueden polarizar. Si son electrones, por ejemplo, van a ver que la polarización está relacionada con el spin de las partículas. Entonces, por ejemplo, las ondas electrónicas de de Broglie tienen dos direcciones de polarización. En el caso de la luz también hay dos direcciones de polarización. Pero si fueran partículas, por ejemplo, que tuvieran spin 3 medios, por ejemplo, pues tendrían 4 direcciones de polarización posibles, independientes. La polarización, usted me dirá, bueno, ¿y en la luz qué tiene que ver con el spin? Bueno, tiene que ver con el spin del fotón. Los fotones tienen spin. Los fotones son partículas que además giran. Hay fotones que giran, que cuando se mueven hacia adelante, van girando en el sentido del sacacorcho. Eso se llaman fotones polarizados a la derecha. Y otros que van hacia adelante, pero tienen el spin, o giran en el otro sentido, hacia la izquierda. Tienen el spin dado vuelta. Bueno, entonces pueden tener spin más 1 o menos 1, los fotones. Deberían tener 0 también, pero no lo tienen, porque como se mueven a la velocidad de la luz, no pueden rotar perpendicularmente, porque a la velocidad de la luz son chatos. Entonces no tienen posibilidad de tener rotación, digamos, perpendicular al eje de movimiento. Bueno, todo lo que ustedes han aprendido en la teoría de ondas, acá lo pueden usar. Y no solo que lo pueden, lo tienen que usar. Bueno, dejemos al lado esto. Voy a ver si puedo mostrarles de qué manera se produce el patrón de interferencia en otro archivo que tengo. Permítanme un instante, dejo de compartir esto, les muestro eso y después vuelvo a este archivo. Este archivo ya lo tienen, ustedes se los mandé. A ver, vamos a bajar esto, vamos a bajar esto otro y voy a ir a ver, acá. Ya les muestro. Estructura de la materia, tema de física cuántica, a ver. Este era el apunte 9. Campos de materia, principio de indeterminación de Heisenberg. A ver si está acá. Déjenme ver si lo tengo acá, si está en este apunte. No, en este no está. Campo de materia. A ver si está acá, donde dice la ecuación de Schrödinger, permítanme acá. Acá está, acá lo encontré. Miren, les voy a mostrar. Entonces, cierro esto, voy acá, voy a presentar y les pongo una ventana. Bueno, ahí les voy a mostrar. Miren, fíjense, yo tengo un emisor de cualquier tipo de partícula. Esta figura que están acá son fotos tomadas por un señor llamado Tonomura en la empresa Hitachi en Japón, donde hizo el experimento con electrones. Pero con fotones pasaría exactamente lo mismo. Esto que está acá es el experimento
experimento de Young de dos agujeritos con fotones o con electrones. Tonomura hizo un haz muy finito con muy pocas partículas de electrones. Prácticamente es una cosa extraordinaria. Lo fue largando uno a uno. Se aseguró en el experimento de que en todo momento en el interior del tubo acelerador de partículas no tenía más que un electrón por vez. Los iba largando uno a uno los electrones. Y miren lo que pasaba contra dos ranuras. ¿Sí? Y los iba largando al azar. Bueno, al principio, en la pantalla de detección que está atrás de los dos agujeros, los electrones empiezan a aparecer acá en un punto, otro acá, otro acá, otro acá, aleatoriamente. No se ve nada. Si yo aumento, acá todavía no se ve nada, van aleatoriamente, voy tirando cada vez más fotones. Y de repente, cuando tengo muchos fotones, acá no sé si alcanzan a advertir en el del medio, empiezan a aparecer como unas líneas, como unos alineamientos más oscuritos. Si yo sigo haciendo eso, ¿saben lo que empieza a aparecer? El patrón de interferencia. Si ustedes hacen esto con luz, esto es exactamente lo mismo. Si ustedes pudieran tener una luz muy débil, porque tuviera una intensidad muy baja, acuérdense que la intensidad de la luz depende del número de fotones. Es la energía de cada fotón, h nu, que depende solo de la frecuencia, multiplicada por la cantidad de fotones por unidad de tiempo que están largando. Eso les da energía por unidad de área por unidad de tiempo, que es intensidad. Entonces, si ustedes toman una intensidad muy baja de luz, lo que les va a aparecer acá por ejemplo, si tienen una película fotográfica, donde tienen granitos de emulsión fotográfica, van a ver que la emulsión fotográfica empieza a detectar la llegada de los fotones. Llega uno, llega otro, llega otro. A medida que van aumentando la intensidad de la luz, comienzan a llegar más y más, hasta que finalmente se forma el patrón de interferencia. Esa es la manera como, desde el punto de vista cuántico, se forma el patrón de interferencia de la luz que ustedes estudiaron en óptica, diciendo hay puntos donde el campo eléctrico se anula, ahí no va a llegar donde la intensidad se anula, no hay campo eléctrico, en la onda electromagnética se suman las dos ondas, da cero, ahí no va a llegar ningún fotón, no va a llegar ninguna luz, ninguna onda. Ahora lo que está mostrando esto es que las partículas, cuando yo las largo, se van comportando en forma azarosa, pero, y esto es lo extraordinario, cuando uno larga muchas de ellas, comienza a tomar forma el patrón de interferencia. Bueno, dejamos de compartir esto y volvemos a lo que estábamos viendo, que es esto otro. Perdón. A ver, vamos a subir un poquito esto acá. Vamos acá. Una ventanita. Entonces ahora vamos a presentar de nuevo esta otra. Entonces les decía, volvamos arriba. Bueno, acá hay apéndices para que ustedes recuerden un poquito. Miren, acá tienen lo que son las ondas planas, cómo se escriben. Acá les recuerdo que usábamos la forma exponencial, que incluye los senos y los cosenos. O sea, estas formas que son las que ustedes deben haber utilizado más cuando trabajaron con Oscar. Aquí conviene colocarlas en la forma exponencial compleja, que aparte es más compacta. Acá hay senos y cosenos escondidos. Acuérdense con la fórmula esta formulita que está acá, que es la que se llama fórmula de Euler, que dice que E a la I phi es coseno de phi más I seno de phi. Esta formulita del álgebra. Los números complejos, acuérdense, como esta amplitud compleja se puede escribir como un número real, que es el módulo del número complejo, por E a la I phi 0, donde phi 0 es lo que se llama el argumento. En el plano complejo, phi 0 es un ángulo, cuando toman el eje real y el eje imaginario. Esto es álgebra de números complejos. Yo espero que ustedes recuerden el álgebra de números complejos, porque los números complejos son importantes acá en la teoría cuántica.
amplitud están a veces absorbidas, poner una amplitud compleja, está absorbida la fase inicial, que acá está puesto, se llama Φ0 acá. Acá he puesto alfa 0 y debería haber puesto Φ0. Bueno, tienen algunos, no errores, pero sí desfasajes estos archivos. Los tengo que revisar antes de largarlos a imprimir alguna vez como librito. Bueno, acá entonces tiene un pequeño resumen de ondas planas, de las cosas que habíamos visto cuando vimos la parte de electromagnetismo. Más abajo está recordando lo que es la velocidad de fase y una cosa que se llama velocidad de grupo, sobre la cual vamos a volver. Bueno, y un poquito de... Yo les pido por favor que lean esto. Si no entienden las fórmulas, me preguntan. Seguramente van a tener bastantes cosas para preguntarme, pero hagan la pregunta. Bueno, las ondas, ustedes saben, tienen dos tipos de velocidades. Una se llama velocidad de fase. Lo que pasa es que las ondas clásicas que ustedes vieron, que tienen esa relación de dispersión que vimos, tienen la velocidad del grupo y la velocidad de fase es coincidente. En cambio, en estas otras que tienen una relación de dispersión cambiada, no es así. Bueno, vamos a ver un poquito más entonces de qué es lo que pasa durante los experimentos estos con las ondas de Broglie. Uno toma las ondas de Broglie, por ejemplo, electrones, y entonces va obteniendo los patrones de interferencia, de difracción típicos de las ondas, pero siempre formándose de esa manera. Son partículas que van llegando. Por ejemplo, una cosa que se observa es que en las zonas donde no llega, donde la interferencia es destructiva, no llegan partículas. Quiere decir entonces que las partículas saben que a esos lugares no tienen que llegar. Cuando se hace el experimento de Young con dos ranuras, aparece el patrón de interferencia. Fíjense que el patrón de interferencia lo que dice es, miren, si ustedes tienen abierta una ranura, la A, tienen iluminación prácticamente uniforme sobre la pantalla. Si tienen abierto solo la B, también tienen uniforme sobre toda la pantalla. El problema que se plantea con el asunto de las ondas de Broglie es el siguiente. Si los electrones son partículas, porque de Broglie está planteando que estas son ondas asociadas con partículas, pero si los electrones son partículas, entonces, ¿por qué razón van a dejar, cuando se abren las dos agujeritos, van a dejar los electrones de ir a ciertos lugares y empezar a ir a otros? ¿Por qué directamente no se suman las dos intensidades para dar esta línea de trazo que está acá? Se suma la intensidad de A y la intensidad de B directamente y da una iluminación pareja, uniforme, sino que se distribuye con zonas donde la intensidad vale 0 y zonas donde vale 4 veces la intensidad original, porque la energía se conserva. Entonces el área debajo de la curva esta ondulada tiene que ser igual a las áreas debajo de estas curvas. La cantidad de energía que está llegando desde cada agujerito tiene que conservarse. Lo único que hace el patrón de interferencia es redistribuirla. Llega energía cero a donde hay mínimos y llega energía máxima a los picos. ¿Por qué, si los electrones son partículas, por qué van a tener este patrón de interferencia? ¿Cuál es la razón por la cual esto ocurre? Entonces, lo primero que uno se plantea es, tratemos de hacer experimentos para ver si los electrones son ondas o son partículas. Entonces, imaginemos que vamos a inventar un experimento para tratar de averiguar, con los dos agujeros abiertos, cuando se está comportando como ondas acá el electrón, vamos a tratar de ver si conseguimos verlos pasar por un agujerito o por el otro. Porque para que se produzca un patrón de interferencia, los electrones tienen que saber que están abiertos los dos agujeros. Fíjense que si no están abiertos los dos agujeros, no hay patrón de interferencia. Pero cuando se abren los dos agujeros, de alguna manera los electrones tienen que saber que están los dos agujeritos abiertos. Entonces la pregunta es, ¿por dónde pasa el electrón? Porque una cosa que se ve es que nunca pasa, no es que se partan por el medio,
medio, que haya medio electrón arriba y medio electrón abajo. No, lo que se detecta acá en la pantalla es que llegan los electrones enteros, no llegan partidos. Cuando llega un electrón a la pantalla llega entero. Lo que pasa es que llegan a ciertos lugares sí y a otros lugares no, pero llegan enteros. La pregunta es, ¿por qué agujerito está pasando esto? Para, a ver, si sabe que el electrón que tiene que producir interferencia, sabe que los dos agujeritos están abiertos. ¿Por dónde pasa el electrón? ¿Pasa por arriba? ¿Pasa por abajo? ¿Pasa por los dos agujeros a la vez? ¿Cómo hace? Entonces, bueno, uno trata de ver por dónde anda como partícula el electrón. Y entonces diseña un experimento, como este que está acá más abajo. Bueno, miren, ¿en qué consiste el experimento? Uno coloca una fuente de luz. Entonces, con esa fuente de luz uno empieza a lanzar fotones y entonces, si un electrón está pasando por la abertura A y encuentra un fotón, lo va a dispersar y uno puede mirarlo a ese fotón dispersado mediante un detector en la posición A. Porque ese detector, fíjense, está apuntando para luz que sale del agujerito A. No puede ver, este detector no puede detectar cosas que vengan de B. Y lo mismo pongo un detector que puede mirar cuando el electrón pasa por B. Entonces yo hago eso. Tomo el experimento con las dos ranuras abiertas, comienzo con el patrón de interferencia y pongo la luz acá y empiezo a bombardear para ver por dónde pasa el electrón. ¿Lo puedo ver? Sí, lo puedo ver. Puedo ver que a veces veo, pasó por A. Nunca pasa por los dos lugares a la vez, pero puedo ver, por ejemplo, que pasa por A. Después puedo ver otro que está pasando por B. Después hay 3 o 4 que pasan por A y 2 que pasan por B, en fin. Y puedo ir detectando el paso. Entonces digo, los pesqué. Acá el electrón se está comportando como partícula. Entonces el electrón es una partícula. Pero ¿saben qué? Cuando miro el patrón de interferencia en este experimento, ha desaparecido. A medida que yo estoy viendo a los electrones pasar por A y por B, he destruido el patrón de interferencia. O sea, se está directamente las dos intensidades emitidas por A y por B se suman directamente como si fueran partículas comunes. O sea, estoy tratando de ver si son ondas o partículas. Lo estoy viendo como partículas, los destruyo como ondas. Ya no son más ondas, ahora se están comportando como partículas. ¿Por qué? Porque los estoy mirando como partículas. Si construyo el mismo experimento ahora con un solo detector, mando luz nada más que sobre uno de los agujeritos, entonces lo que me aparece es una cosa así. ¿Por qué? Porque una parte de los electrones, cuando yo los detecto como pasando por A, se comportan como partículas y me dan una componente, la componente uniforme de una sola partícula, la de A, porque la estoy observando A, entonces me aparece este patrón acá primero, una distribución uniforme. Pero como la otra no la estoy observando, como la otra, la B, no la estoy observando, los electrones que van a pasar por B, ven los dos agujeritos abiertos. Y esos todavía siguen interfiriendo, pero yo no sé, o sea, es como si hubiera parte de los electrones que son ondas y están pasando por A y por B a la vez, y otra parte que están pasando solo por A, que son los que yo estoy viendo, que me destruye la interferencia. Acuérdense ustedes que la interferencia se tiene que producir cuando las emisiones de A y de B son lo que se llaman coherentes. En ese caso aparece el patrón de interferencia. Pero si A y B son luces incoherentes, emiten radiación incoherente, entonces las intensidades se suman directamente como está hecho acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno puede hacer experimentos para determinar si el electrón se está comportando como onda o como partícula, pero pasa lo siguiente: si yo con un experimento diseñado lo voy a ver como partícula, desaparece su comportamiento ondulatorio. Y si al revés decido no observarlo y le dejo abierto las dos ranuras, entonces el electrón tiene comportamiento ondulatorio y cuando no lo miro se comporta como onda. El electrón se comporta en
función de lo que yo quiero ver. Si yo lo quiero ver como partícula, determinando lo característico de una partícula, que es una localización espacial, si yo lo quiero ver de esa manera, lo voy a encontrar como partícula, pero le destruyo las propiedades ondulatorias. En cambio, si no lo veo y lo dejo sin localizarlo, el electrón va a tener muchas de las propiedades de las ondas y va a ser una onda, se va a comportar como una onda. Bueno, eso se conoce con el nombre de dualidad onda-partícula. Se suele decir que los objetos del mundo microscópico no son estrictamente ni ondas ni partículas. Si ustedes quieren, pueden llamarles partondas, o sea, mezcla de partículas y ondas, o ondículas, mezcla de onda y partícula. Pero no son estrictamente una cosa ni la otra, sino que de acuerdo a las condiciones del experimento y de acuerdo a lo que uno quiera observar de ellas, va a encontrar cierto tipo de comportamiento. El electrón, bajo ciertas condiciones, se comporta como onda, bajo otras como partícula. Lo importante es lo siguiente, que el electrón se comporta como onda o como partícula, nunca como onda y partícula. O sea, nunca es las dos cosas a la vez. Tienen un comportamiento que es complementario. A veces se comporta de una manera, otras veces de otra, nunca de las dos formas simultáneamente, de las dos maneras simultáneamente. Acuérdense, el electrón, si a ustedes le dicen que el electrón es onda y partícula, eso no es así. El electrón es onda o partícula. ¿Tiene los dos comportamientos? Sí. ¿Y de qué dependen los dos comportamientos? Del experimento que yo diseñe. En cierto modo, nosotros generamos las propiedades del electrón con nuestro experimento. Vamos a ver más adelante que eso tiene ciertas connotaciones filosóficas importantes. Tiene algo que ver con aquello de que la mente crea la realidad. Uno crea en el electrón lo que uno quiere ver. Si uno quiere ver al electrón como partícula, lo va a ver como partícula. Y si lo quiere ver como onda, lo va a ver como onda. Eso es una cosa que la elige uno. Y vamos a ver que la física empieza a incluir muchos elementos que están alejados del materialismo y empieza a intervenir lo que se llama el idealismo filosófico. La teoría cuántica es una teoría, como la hicieron Bohr y Heisenberg, es una teoría altamente idealista, filosóficamente hablando. Al punto que este señor llamado Bohr llegó a decir que la física no tiene que ver con la naturaleza, sino con lo que podemos decir de la naturaleza. Y eso es poner a la física fuera del plano de la materialidad, para pasarla al plano de la mente. Tiene que ver con lo lingüístico, tiene que ver con lo nominal. La física tiene que ver con lo que somos capaces de decir sobre la naturaleza. No con la naturaleza, sino con lo que nosotros podemos decir de la naturaleza. Bueno, es muy interesante, pero dejando de lado eso, entonces esto ya empieza a dar una pauta de más o menos de qué se tratan estas ondas. Que como les digo, Einstein, esto se llama la dualidad onda-partícula, que los electrones no son, a veces son ondas, a veces son partículas, de acuerdo al tipo de experimento que uno diseñe. Las condiciones para que aparezca uno u otro tipo de conducta dependen de las condiciones experimentales. Por ejemplo, acá en el primer caso, como las aberturas, los tamaños que estamos manejando son mucho mayores que las longitudes de onda de las ondas asociadas, entonces los efectos ondulatorios no se van a ver, y acá las partículas, acá se comportan como partículas los objetos, sea tanto la luz. Entonces podemos aplicar óptica geométrica. Acuérdense que la óptica geométrica no es otra cosa que la teoría de las trayectorias de los fotones. Sobre cada rayo de la óptica geométrica lo que ustedes tienen son fotones que van volando. Ahí. Bueno, acá lo que ustedes tienen son un montón de fotones, están pasando de largo, y forman esta imagen de la ventana.
son menores que las longitudes de onda, pues entonces las características ondulatorias se hacen plenamente presentes, como en este último caso de este último dibujito. Obviamente hay situaciones intermedias, como sobre todo esta que está acá, que parece la imagen de la ventana, pero con borroneos en los extremos, donde hay un comportamiento donde no está totalmente claro que sea onda o que sea partícula. ¿Cómo estudiamos esto? Bueno, de acuerdo a lo que queramos nosotros, la aproximación que queramos lograr, lo estudiaremos de una manera o de otra con algunas aproximaciones. Son los casos más difíciles, aquellos casos en que no se comporta ni de una manera ni de otra. Bueno, entonces, donde Broglie le asoció, bueno, acá hay algunos ejemplos de cómo se aplica las ondas de Broglie. Por ejemplo, acá tienen se acelerar un electrón desde el reposo en una diferencia de potencial y calcular la longitud de onda de Broglie que adquiere. Bueno, ¿eso cómo se hace? Bueno, consideramos el electrón como partícula primero, entonces aplicamos conservación de la energía mecánica, entonces sabemos que si la energía mecánica inicial vale 0, porque tomamos sobre el cátodo donde se emiten los electrones, tomamos el 0 de las energías potenciales, y ahí el electrón está quieto todavía, entonces la suma cinética y potencial da 0. Cuando llega al extremo donde hay una energía potencial que vale, donde hay un potencial que es positivo, el polo positivo, ahí el electrón tiene una energía potencial que es menos en la carga, que es negativa, menos E por B, y una energía cinética acá. Entonces, por conservación de la energía, uno obtiene la energía cinética en un potencial B. Pero la energía cinética se relaciona con la energía total, y uno puede despejar la cantidad de movimientos, entonces en este caso relativista, y con la cantidad de movimiento, en función de la energía cinética, que es E por B, uno puede calcular la longitud de onda usando las relaciones de Broglie. Uno puede encontrar la longitud de onda asociada con esa cantidad de movimiento. Y tienen estas formulitas que están acá. Bueno, ustedes miren esto en estos casos particulares. Tienen el material para leerlo y estudiarlo. Acá tienen otro caso, es muy interesante es un electrón que se deja caer libre sobre un protón. O sea, se lo deja a una distancia muy grande y se lo deja que caiga libremente. ¿Qué ocurre? Que cuando están las proximidades del protón, ha adquirido energía cinética, porque está atraído por el protón. Se puede hacer el cálculo parecido como lo hicimos más arriba para el otro caso, con las energías potenciales, en este caso electrostática, y ustedes pueden calcular cuánto vale la longitud de onda que tiene la onda de Broglie del electrón cuando se aproxima al protón, y que resulta que es del mismo orden que el tamaño atómico, lo cual significa que la captura que hace el protón cuando se produce la captura de un electrón por un protón para formar el hidrógeno es por un fenómeno de resonancia. De alguna manera, la longitud de onda del electrón que va cayendo detecta que hay un tamaño favorable para hacer una interacción, que es el tamaño atómico, y queda capturado en el átomo. Acá ustedes ven la distancia radial, que resulta 1 por 10 a la menos 9, que es un valor muy cercano al tamaño atómico. Bueno, yo quiero saber, acá voy a parar, porque el tema que viene es un tema que quiero dedicarle un cierto tiempo, que es el problema de la difracción, de cómo se observaron realmente estas ondas por difracción en cristales, y quiero que hablemos de la difracción en cristales. Así que yo pararía acá. Lo que me gustaría es saber si más o menos he entendido el tema, y las dudas que tengan, que quieran preguntar
contar, con todo gusto se las respondo ahora. Profe, bueno, para empezar, Claudio hizo una pregunta hace bastante cuando hablaba de interferencia. Sí, Creo... no la escuché yo. No, es que está escrita. A ver. Claudio no tiene micrófono. Pero dentro del apunte Sí, es el paso por la rendija es aleatorio, Claudio. Es aleatorio. Sí. Yo le quería hacer otra consulta, profe. Sí. Usted dice que, bueno, el electrón entonces tiene fenómenos ondulatorios, ¿cierto? Se comporta como ondas en ciertos casos. Mira, yo supongo que una partícula de mayor masa no sucede, o no lo podemos observar, porque necesitaríamos una energía increíble. Te voy a dar una sorpresa. La pregunta sería, ¿por qué la difracción se ha observado ya hasta con átomos enteros, partículas más gordas que un átomo, ya es complicado. Se han hecho experimentos, hay experimentos muy delicados que se pueden hacer, e incluso se ha hecho con moléculas. ¿Con moléculas? Experimentos de difracción de moléculas. A este paso, en cualquier momento, cualquiera de nosotros que pase por la vamos a difractar nosotros. difractar. Claro, porque yo le decía a Tatiana, ¿por qué yo no me difracto? ¿Por qué no Muy simple. Yo te doy la respuesta, Vanessa. Tus partículas, si no estuvieran ligadas por las fuerzas electromagnéticas que mantienen tu cuerpo ligado, si vos fueras simplemente un conjunto de átomos, uno al ladito del otro, pero sin fuerzas que lo atrajeran, cuando pasaras por una puerta, tus diferentes átomos, según su masa y su longitud de onda, se difractarían y te desparramarías, Vanessa. ¿Por qué no te desparramas? Es porque las fuerzas electromagnéticas, apenas aparece el efecto de difracción, las fuerzas electromagnéticas te vuelven a traer para adentro. Es la misma razón por la cual las galaxias, una cosa parecida, digamos, por la cual las galaxias no se desintegran por la expansión del universo. El universo, si está en expansión, debería también expansionar las diferentes partes de una galaxia, las estrellas de la galaxia, e irlas separando. Si se va separando todo, así como se separan las galaxias, ¿por qué no se separan las estrellas adentro de la galaxia? Porque las estrellas están ligadas por interacción gravitatoria. La propia gravedad las mantiene unidas en las galaxias. O sea que es una cuestión para ellos de desintegración de la galaxia. Bueno, por la misma razón no te desintegras vos. Las fuerzas eléctricas y magnéticas, las fuerzas químicas que mantienen tu cuerpo ligado, tus moléculas ligadas unas con otras, las fuerzas que hay entre célula y célula, que son todas de tipo electromagnético, porque todas las fuerzas que permiten la química y que nosotros conocemos cotidianamente son electromagnéticas, salvo la de la gravedad, que la vemos cuando se nos cae una taza o una cosa por el estilo. Pero salvo esa, en nuestra vida cotidiana, las fuerzas que tienen que ver con la fuerza de fricción, con todo eso, son las fuerzas electromagnéticas. Esas fuerzas que te mantienen ligada a vos, cuando vos pasas por una habitación, por una puerta, efectivamente debería haber un efecto de difracción. Pero no te vas a desintegrar, Vanessa, no tengas miedo porque las fuerzas te van a volver a... Está muy bien. Sin embargo, los efectos existen, o sea, los efectos cuánticos son reales, y la tendencia, cuando uno pasa por una abertura, a ver, si vos calculás con la masa, por ejemplo, que tengo yo, más no quiero ni pensar lo que es con la masa mía, pero bueno, si con la masa mía vos calculás el tamaño de longitud de onda de Broglie asociado conmigo, vas a ver que es tan ínfima que una puerta, o sea, debe ser una longitud, no sé, pero ponele, tiene que ser una fracción millonésima de un tamaño nuclear. Esa es más o menos la longitud de onda asociada con una persona. Esa persona pasa por una puerta y es óptica geométrica. Entonces pasa directamente como si fuera la luz a través de una ventana. Bueno, pero además de eso necesitaríamos acelerarlo usted con una energía increíble. No, tampoco tanta energía, no, si yo caminando puedo pasar por la puerta,
onda, Vanessa. No, bueno, para ver el patrón de difracción de interferencia, digo yo. Para ver el Si fenómeno. aumentás mi energía, Sí, disminuís todavía más la longitud de onda. Entonces es peor. Claro. Menos la vas a observar. claro. Pero aún pasando lentamente no lo vas a observar porque la longitud de onda es bajísima. Claro, está bien. Bueno, ¿quién más quiere preguntar algo? Es divertida esta discusión, a mí me gusta que me pregunten estas cosas porque nos da la oportunidad de charlar cosas interesantes. Y termina siendo medio filosófico al final las cuestiones. Están fuera de nuestro campo de intuición. Entonces no es que sean filosóficas, Vanessa. Esto es física, esto ocurre. Lo que pasa es que son fenómenos que están muy alejados por ser nosotros objetos macroscópicos y seres macroscópicos. Todos estos fenómenos están alejados de nuestra experiencia cotidiana. Entonces por eso nos parece que nos cuesta entenderlo. Decimos, esto es filosofía. No es filosofía. Esto hay experimentos delicados hechos en laboratorio, como esa foto que les mostré, que hizo este señor Tonomura en Japón, que son experimentos hechos con mucha delicadeza, que imagínense, para asegurarse que está largando de a uno los electrones en el interior de un tubo de rayos catódicos. Esos experimentos de un grado, solamente los japoneses pueden hacer eso. Y se observan, el patrón de interferencia se observa. Entonces, bueno, si en los experimentos que se hacen en el laboratorio las cosas se observan, es porque las teorías explican bien. Y de hecho, la teoría cuántica es tan buena que gracias a eso tenemos toda la electrónica. Todo el funcionamiento de estos equipos electrónicos que ustedes están usando en este momento están basados en propiedades cuánticas. Están haciendo aprovechamiento de los usos de los niveles de energía, todo ese tipo de cosas de los electrones, para hacerle que el electrón cumpla cierto tipo de tareas y de funciones, para que se mueva de un lugar a otro, para que permanezca un tiempo en un lugar, una memoria, y después sea retirado y llevado a otro lugar donde se carga como dato. Bueno, para dominar el manejo de los electrones, eso es lo que es la electrónica. La electrónica es la tecnología del manejo de los electrones para con fines de construir sistemas que hagan cosas que nosotros queremos que hagan. Todo eso se basa en las leyes cuánticas. La teoría cuántica ha hecho mucho para que la electrónica sea posible. Muy bien, ¿algo más? ¿O han quedado tan mareados y absortos que no pueden ni preguntar? Alejandra, Juan Pablo, Vanessa, Elizabeth, Andrea, perdón, Ayelet, siento como soy Ayelet, Claudio y Verónica. ¿Alguna pregunta? No, prof, la verdad que tiene unas aplicaciones increíbles esto. Bueno, a ponerse a leer los apuntes y a